Muy buenas noches. Bienvenidos a esta clase de auditoría número 1. Hemos venido desarrollando una serie de temas relacionados con la práctica de la auditoría o la función del auditor. Para ello hemos visto la función de la auditoría interna, la función de la auditoría de estados financieros. Hemos visto los marcos de referencia relacionados con la normativa legal y con la normativa técnica de cada una de estas dos funciones o tareas que recaen en el auditor o contador público. Bueno, vamos a continuar para finalizar el módulo y así cerrar el ciclo. Vamos a hablar sobre la auditoría fiscal. Así como la auditoría interna tiene su normativa, la auditoría de estados financieros también tiene la propia. La auditoría fiscal también tiene su marco de referencia. Por ello, en la aula virtual les he dejado los materiales para poder hacer las lecturas, las consultas relacionadas con este servicio de auditoría, que es uno de los pilares fundamentales o de los servicios que brinda el profesional de la contaduría pública. Cabe mencionar que el fin de la materia de auditoría 1 es proporcionarles el conocimiento sobre cada uno de los tipos de auditoría. Cuando lleguen a auditoría 2, auditoría 3, les van a dar la práctica, le van a dar la técnica. En la parte de las competencias se integran de 3 dimensiones: el conocimiento, la habilidad y la actitud. En esta primera etapa, la responsabilidad como docente está en general es el conocimiento. En general es la actitud para poder adquirir ese conocimiento, para poder digerirlo, para poder entender, comprender qué es cada uno de los conceptos que enmarcan la auditoría. Por ello, en el aula virtual les he colocado los temas relacionados con la auditoría fiscal. Por ello está aspectos normativos aplicables al desarrollo de la auditoría fiscal. Les he dejado el marco de referencia de la auditoría fiscal, el marco técnico y legal, la normativa para el aseguramiento sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, NACOT, las generalidades del dictamen, el informe y dictamen fiscal, y he dejado un foro de consulta para que ustedes puedan hacer dejar sus preguntas en este módulo. Bueno, para poder hablar de normas internacionales es necesario conocer aspectos normativos aplicables al desarrollo de la auditoría fiscal. Esta presentación la he dejado disponible ahí en la aula virtual. ¿Con qué objetivo? Para que ustedes entiendan cuáles son las normas que regulan el ejercicio de la auditoría fiscal, en el cual está inmersa la ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública, el código de ética del auditor público, del auditor o del contador, el reglamento del código tributario, el código tributario, las NACOT y las NIAS. Para ello vamos a iniciar con las normas que regulan la técnica de la auditoría fiscal. Conforme al artículo 36, literal J, de la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública, dice lo siguiente: faculta al Consejo de la Vigilancia emitir y autorizar las normas de ética profesional para el ejercicio de la Contaduría Pública. Por ello, en resolución número 30 del 2013, de fecha 16 de agosto de 2013, emitida por el Consejo de la Vigilancia de la Contaduría Pública en el Diario Oficial número
158, tomo 400, de fecha 29 de agosto de 2013, dice lo siguiente: adopta el Código de Ética para los Profesionales de la Contaduría Pública, elaborado por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, del IASP, por sus siglas en inglés, de la Federación Internacional de Contadores, del IFAC, por sus siglas en inglés. Al inicio de la materia, yo les exigía a ustedes que un material obligatorio para poder cursar esta materia era obtener el Código de Ética de IFAC. Entonces, el mismo código de ética que leyeron ustedes en ese entonces es el que el Consejo de la Vigilancia ha adoptado como normativa interna. Y decía, vigencia dentro de los 60 días después de la publicación en el Diario Oficial. Si el Diario Oficial fue publicado el 29 de agosto del 2013, a la fecha, este Código de Ética está en firme y aplicándose. Artículo 149C, inciso final del Código Tributario, determina regular que el Código de Ética de los contadores públicos será aplicable para efectos tributarios y de los contadores deberán cumplirlo. Entonces, todo contador público que quiera ejercer una auditoría fiscal está obligado por ley. O sea, es un mandato de ley el cumplir lo establecido en el Código de Ética. Cuando vamos a auditar obligaciones formales y obligaciones sustantivas de los impuestos. Acá es una obligación que recae en el auditor cumplir lo que establece el Código de Ética. Artículo 248, inciso final del Código Tributario. La Administración informará al Consejo de la Vigilancia sobre el cumplimiento de los contadores públicos. ¿Qué quiere decir que la Administración informará? Cuando habla de la Administración está hablando de el Ministerio de Hacienda. Este artículo dice la Administración, o sea, el Ministerio de Hacienda informará al Consejo de la Vigilancia sobre incumplimiento de los contadores públicos a la hora de hacer los trabajos de auditoría. Y vamos a hablar sobre el Código de Ética. El Código de Ética dice, tenemos el primer bullet, dice, la profesión de contabilidad se identifica con la responsabilidad de actuar en interés público. ¿Qué quiere decir? Como contadores públicos trabajamos para un patrono o para dar servicios de contabilidad, pero los servicios de contabilidad van enmarcados al interés público. No va al interés particular, va al interés público. También dice, el profesional de la contabilidad, en su actuación del interés público, actuará y cumplirá el código, salvo que exista prohibición legal de no acatar alguna parte del mismo. Y acá tenemos una estructura de ese código, donde lo podemos dividir entre parte A, parte B y parte C, donde la parte A tiene los principios fundamentales de la ética para los contadores públicos, tiene el marco conceptual y identificar y evaluar las amenazas relacionadas con la función de la Contraloría Pública, aplicar salvaguardas con base a su juicio profesional. A este nivel, ¿qué es una salvaguarda? Es un seguro que el contador público toma para mitigar un riesgo derivado del trabajo de auditoría. Ya hemos hablado anteriormente del riesgo de control, riesgo de detección en los trabajos de auditoría. Entonces, el auditor asume un cierto riesgo a la hora que emite un dictamen de cumplimiento o de no cumplimiento de una obligación formal o sustantiva relacionada con algún tributo. Entonces, el auditor siempre tiene que tener una salvaguarda de las aseveraciones que deja en el dictamen e informe fiscal. Partes B y C describe cómo aplicar el marco conceptual.
También ofrece ejemplos de salvaguardas en los cumplimientos de los principios. También los principios fundamentales están relacionados con la integridad. Acá, este concepto en El Salvador lo han definido con franqueza y honestidad. Pero recordemos que esto debemos de irlo engranando con los principios internacionales de contabilidad y de auditoría. Recuérdense que para un principio de contabilidad, integridad quiere decir completo. Entonces, acá en el Código de Ética nos exige integridad total, integridad a la hora de ir a hacer un trabajo de auditoría, recordando que prevalece el interés público sobre el interés particular. También habla de objetividad. Aquí dice imparcialidad, pero objetividad es no ser subjetivo a la hora de ir a emitir una opinión o ir a concluir en el dictamen fiscal. Siempre todo criterio de auditoría debe ser objetivo. ¿Y cómo lo hacemos objetivo? Yo siempre les he dicho que la opinión del auditor se fundamenta con el criterio de auditoría, y el criterio de auditoría está soportado con la evidencia de auditoría, y la evidencia de auditoría debe de ser suficiente suficiente y apropiada para poder fundamentar las aseveraciones del auditor. Y aquí habla sobre la competencia profesional. Acordémonos qué es competencia. Acá dice que es el conocimiento, la aptitud y la diligencia. Cuando hablamos de competencia, competencia tiene 3 dimensiones. Lo dije anteriormente. El conocimiento, la habilidad y la actitud. Y teniendo el conocimiento, teniendo la actitud y teniendo la habilidad, yo soy apto para poder desempeñar una tarea o una función o una profesión. Entonces, a eso se refiere con competencia profesional, que los auditores cuenten con el conocimiento, la habilidad y la actitud necesarias para ejercer la función de auditoría fiscal o de auditoría financiera o de auditoría interna. También habla sobre la confidencialidad y se relaciona con la reserva profesional. ¿Qué es confidencialidad? Nosotros damos una opinión o un informe fiscal y un dictamen, pero nosotros como contadores tenemos acceso a información sensible al interior de la empresa que está siendo auditada. Entonces recordemos que los papeles de trabajo son propiedad no del auditor, sino del sujeto auditado. Pero en este sentido, el interesado por recibir el dictamen o informe fiscal no es en sí el sujeto auditado, sino es el Ministerio de Hacienda, que necesita una opinión sobre el cumplimiento o no de las obligaciones formales y sustantivas del sujeto auditado. También se habla sobre el comportamiento profesional. ¿Qué es comportamiento profesional? Cumplir leyes, reglamentos, no desacreditar la profesión. Hoy en día es bien complicado la parte del comportamiento profesional, ¿verdad? Nosotros vemos a nuestros políticos, dicen una cosa, dicen otra con respecto a la pandemia, ¿verdad? Y hoy las redes sociales, los medios de comunicación, como que se parcializan de un lado, se parcializan de otro, y no tienen un comportamiento profesional enfocado al interés público.
más bien se sesgan al interés particular o de un grupo en general, ¿verdad? Entonces, el contador público no se tiene que, en el actuar o a la hora de hacer un servicio de auditoría, debe de cumplir primero las leyes, los reglamentos, y no desacreditar la profesión. A veces es bien complicado emitir una opinión cuando el cliente en sí no es el sujeto auditado, sino el Ministerio de Hacienda. Pero quien le paga los servicios de auditoría al auditor es el sujeto auditado. En ese sentido, siempre tenemos que tener un alto nivel de independencia. No se relaciona con la independencia económica, sino con la independencia de criterio para poder emitir emitir una opinión a través de un dictamen o de un informe de cómo hemos encontrado una entidad en relación al cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas de cada uno de los tributos o impuestos a los que se han evaluado. También recordemos que cuando hablamos de ética, hablamos de amenazas. Puede afectar el desarrollo del trabajo y la ética. Y hay amenazas al interés propio. Cuando tenemos un conflicto profesional, nosotros no podemos ser imparciales. Al enfrentarnos a un conflicto de intereses, nosotros tenemos que tener la suficiente madurez para desestimar el trabajo, porque no podemos emitir una opinión o emitir un dictamen o un informe fiscal si tenemos un alto grado de conflicto de interés. Una amenaza de una autorrevisión, que llevemos la contabilidad y que también llevemos la auditoría, ¿verdad? Si soy el auditor, no puedo ser el contador. Amenaza de mediación. Es cuando de repente alguna parte interesada media para poder modificar nuestro criterio de auditoría. A eso se refiere la amenaza de mediación. Amenaza de familiaridad también, cuando hay consanguinidad entre el sujeto auditado y el auditor, también hay una amenaza al trabajo de auditoría y al cumplimiento ético. También hay amenaza de intimidación, cuando usted ha sido contratado solo por el hecho de que la empresa está obligada y como ni modo, ¿verdad? No había otra empresa de auditoría que le ofertara el trabajo de auditoría fiscal, le cayó a usted de rebote. Salvaguardas. ¿Cómo protegerse ante las amenazas? Las salvaguardas pueden ser creadas por la profesión o las leyes. Por ejemplo, la carta de salvaguarda relacionada con procesos jurídicos, sobre la información que ha puesto a disposición el administrador o el responsable de generar la información, creadas en el ambiente laboral. Además, el marco legal de la auditoría fiscal, ya les había dicho, el Código Tributario, el título 3, sección séptima, el reglamento de la aplicación del Código Tributario, título 3, capítulo sexto, la ley del ejercicio de la contabilidad pública es parte del marco legal, pero también dentro del marco técnico tenemos el Código de Ética de la profesión de la contabilidad.
aprobado por el Consejo de la Vigilancia, ¿verdad? Normas de auditoría para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, conocidas como NACOT, y las normas de auditoría internacional. Todas las familias que hemos venido desarrollando en los apartados anteriores, ¿verdad? Cuando hablamos del Código Tributario, obligación del auditor fiscal, tenemos una de las obligaciones que está establecida en artículo 135, literal A, dice emitir dictamen e informe fiscal, de acuerdo al artículo 132 del Código Tributario de El Salvador. Y dice así, deberá opinar dejando constancia del cumplimiento o no de las obligaciones tributarias formales o sustantivas. Entonces, recordemos que nosotros vamos como auditores fiscales, somos responsables de evaluar el cumplimiento o no de las obligaciones formales y sustantivas. Todos han llevado a esta fecha una materia que se llama Código Tributario. Ya aquí, en este momento, no tengo que explicarles qué es una obligación formal o qué es una obligación sustantiva. Una obligación formal es presentar una declaración, cumplir un requisito. Y una obligación sustantiva es, si yo presento el IVA, ahí cumplí con la obligación formal. ¿Cuál es la sustantiva? La que va aparejada a la formal, cuando ésta lleva un pago. Yo, como auditor fiscal, evalúo, por ejemplo, si las 12 declaraciones de IVA se han presentado conforme a los términos del calendario tributario y lo que dice la ley, los 10 primeros días hábiles. Ahora bien, posterior a otra cosa es si se han cancelado los valores a favor de la administración tributaria. Eso es lo primordial que tiene que hacer el auditor fiscal. Entonces, habla aquí, obligaciones tributarias deben corresponder al periodo dictaminado. Quiere decir que yo no voy a ir a investigar, a menos que el alcance se me amplíe, no voy a ir a verificar obligaciones de ejercicios anteriores. También dice excepción de impuesto a la transferencia de bienes raíces. ¿Por qué? Porque aquí a fuerza para poder determinar si se pagó conforme a lo que dice la ley de transferencia de bienes y raíces, es necesario ver los años anteriores, porque el pago se relaciona con un periodo mayor de un año. También dice firmas de auditor nombrado que dictamine. Eso es otra obligación, presentar por escrito en el plazo legal, también es otra obligación del auditor, cumplir requisitos del reglamento del artículo 65 y siguiente. Estas se relacionan con infracciones, artículo 248, y sanciones a 5 salarios mínimos, ¿verdad? También el Código Tributario tiene otra obligación del auditor fiscal en el artículo 135, literal B, referencia del 2004, es guardar lo más absoluta independencia de criterio con respecto al sujeto pasivo que ha dictaminado. El sujeto pasivo es al que se le ejecuta la auditoría. Y se conoce como sujeto pasivo porque es el que está ejerciendo el pago del impuesto, IVA, pago renta, ad valorem, contribución especial, si estuviera vigente el IOF, etcétera, etcétera. También otra obligación es cumplir con las normas que regulan, las normas que el reglamento de aplicación del Código Tributario establece respecto a la ejecución técnica de su trabajo. Y aquí también hay infracciones, artículo 248, literal D, sanciones 5 salarios mínimos. Si usted se fija, si usted incumple, le cae una multa, una infracción.
También el literal C, referencia 2009, dice que el auditor debe examinar las operaciones del sujeto pasivo dictaminado de conformidad con, primero, miren, los principios de contabilidad que establece el Consejo de la Vigilancia. Y si nomás me recuerdo, ya hemos hablado que a partir del 2018, marco de referencia para contabilidad son normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas entidades que preparan y presentan información financiera con propósitos generales. Por ello, la auditoría fiscal no deja de fuera las normas internacionales de auditoría, ¿verdad? Como también ya vimos en una slide anterior, también debemos de tener en cuenta las normas internacionales de auditoría. También las leyes tributarias y del Código Tributario. Todo esto es lo que el auditor debe de examinar. Debe de examinar los principios contables, los criterios de preparación y presentación de la información financiera, activos, pasivos, y también de la situación del desempeño, ingresos y egresos. También si se cumple con la ley del IVA, con la ley de renta, alguna ley especial o un impuesto especial. También realizar examen mediante la aplicación de normas técnicas de auditoría que establezcan el referido Consejo de la Vigilancia. Entonces, el Consejo de la Vigilancia ha adoptado las NIAs, ¿verdad? Igual que las de las NIF para las pymes. Infracción 5 salarios mínimos. Allá llevamos varios salarios mínimos, ¿verdad? Vamos con el 135, literal D, dice que el auditor debe garantizar que los expresados en un dictamen e informe fiscal esté respaldado en. Esta es la evidencia suficiente y objetiva. Los asientos contables en libros legalizados. ¿Qué quiere decir? Que la auditoría fiscal, a la par que voy a dictaminar sobre obligaciones formales y sustantivas, debo de hacer una auditoría financiera. ¿Sí? O sea, es como llevar dos vehículos a la par, ¿verdad? También debe de garantizar que esté respaldado los registros auxiliares y cualquier otro registro especial. ¿Y cuáles son estos? Todos aquellos que el Código de Comercio establece. Todos aquellos libros que el reglamento, el Código Tributario establezca. Que conforme a las leyes tributarias, leyes especiales y la técnica contable deben llevar el sujeto pasivo. Ahí está hablando de todos los controles, así como la documentación que sustenta dicho registro. Quiere decir que el auditor deberá de revisar a través de unas técnicas de auditoría el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, las notas de políticas significativas y las notas explicativas. No para emitir un dictamen sobre las cifras presentadas en los estados financieros, sino más bien para garantizarse que todo esto existe. ¿Con qué fin? Poder emitir un informe y dictamen fiscal. Si no lo hace, hay una sanción de 5 salarios mínimos. Literal E del 135. Atender los requerimientos que formule la administración tributaria. Cuando usted como contador público es un auditor fiscal, debe de atender todos los requerimientos que le haga el Ministerio de Hacienda sobre sus sujetos pasivos auditados, suministrando dentro de los plazos que te señale la información solicitada. Aquí no tiene que contestar el auditor, es que yo tengo
el código de ética me dice que tengo que tener celo y diligencia. No, celo y diligencia va relacionado con atender el requerimiento del Ministerio de Hacienda o la Administración Tributaria. También, si recordemos que las normas dicen, las normas de auditoría establecen que los papeles de trabajo son del sujeto auditado. Acá hay por ley, el artículo 135 del Código Tributario nos establece que si la administración tributaria requiere los papeles de trabajo, hay que hacérselos llegar los papeles de trabajo. Si no cumplimos con esto, hay una sanción de 12 salarios mínimos. El artículo 135F dice, el auditor debe reflejar en el dictamen e informe fiscal del sujeto pasivo dictaminado la situación tributaria. ¿Y qué será la situación tributaria? Si cumplió o no cumplió las obligaciones formales y sustantivas de cada uno de los tributos, código tributario, reglamento del código tributario, ley del IVA, reglamento de la ley del IVA, ley de renta, reglamento de la ley de renta, cualquier impuesto especial, llámese ad valorem, impuesto a la telefonía, etcétera. También nota apartado que las operaciones realizadas con sujetos relacionados o con sujetos domiciliados constituyen ubicados en países o estados, territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales cumplen con las leyes tributarias del Código Tributario, reforma del diciembre de 2019. ¿Qué quiere decir este artículo? Que el auditor, además de ir a revisar la situación tributaria, va a ir a verificar que las operaciones realizadas con paraísos fiscales o baja tributación o offshore, se ha cumplido lo que dice el Código Tributario, que no ha habido un dumping, que no hay una evasión fiscal por manipulación de costos o precios de venta. Otra, deberá el auditor para la administración tributaria tendrá el mismo número asignado por el Consejo de la Vigilancia reformado en diciembre. Así que dice esto: el número que da el Consejo de la Vigilancia y la Prevención de la Contabilidad Pública es el mismo que asigna la administración tributaria para el auditor. Código Tributario, el 134, reformó el 2004, presentar a la administración tributaria el dictamen fiscal conjunto con el informe fiscal. Estados financieros, conciliaciones tributarias e información suplementaria. ¿Qué quiere decir? Que el dictamen y el informe fiscal va acompañado de una serie de anexos tributarios, donde podemos decir, se hace un análisis de los costos y los gastos de periodos anteriores. También se hace como una cédula de verificación de diferencias entre los ingresos según IVA, declaraciones de IVA, los ingresos según el libro de ventas, declaraciones según contabilidad, ingresos según contabilidad, y se sacan diferencias. Algunas diferencias que nos dan a la hora de estar haciendo estas conciliaciones son que en el autoconsumo, por el lado del IVA se factura, pero por el lado de la contabilidad muchas veces lo llevan a gasto. Entonces siempre surge una diferencia que hay que conciliarla. Aquí dice información suplementaria. El dictamen general debe ser al 31 de mayo del siguiente periodo que se dictamina. Por ejemplo, ahorita al 31 de mayo deberían de estar presentando a más tardar dictamen de 2019. Dictamen por
transformación de sociedades. Todas aquellas sociedades que se transforman o se fusionan están obligadas a dictaminar, aun cuando por ingresos o por activos no estén obligados, pero toda aquella que se transforma está obligado a dictaminarse. Dictamen por fusión de sociedades dentro de los 2 meses siguientes al cierre del ejercicio en que se tomó el acuerdo de fusión. Aquí es necesario que no es así como el 31 de mayo, aquí nos pide 2 meses siguientes al cierre del ejercicio que se tomó el acuerdo de fusión. El 34 dice, el 134 dice, dictamen por fusión de sociedades, continuación, dentro de los 2 meses siguientes del cierre del ejercicio en que se inscribió en el registro de comercio la escritura de fusión para la sociedad resultante o subsistente de la fusión al 31 de mayo del ejercicio siguiente al de la inscripción de la escritura de la fusión para las sociedades resultantes o subsistentes. Y aborda un caso especial. Si en el mismo año que se tomó el acuerdo también se inscribe la escritura de fusión, se presentará un solo dictamen para el año. No es necesario hacer 2 años en dictamen. Si una de las sociedades absorbidas está obligada a nombrar autor por cumplimiento de parámetros de ingresos de activos, según lo dispuesto en el artículo 131, literal A o B del Código Tributario, el plazo para presentar el dictamen fiscal será el mismo de la sociedad absorbente. ¿Qué quiere decir? Que no los va a presentar en los 2 meses, en los 2 primeros meses, sino que va a tener hasta el 31 de mayo para poder presentarlas. También el dictamen por liquidación o disolución de sociedades. Dentro de los 2 meses siguientes del cierre del ejercicio en que se tomó el acuerdo de la disolución o se notificó la sentencia de disolución al 31 de mayo para los ejercicios siguientes y mientras no se haya inscrito escritura de disolución. Dentro de los 2 meses siguientes al cierre del ejercicio en que se inscribió en el registro de comercio las escrituras de disolución al 31 de mayo para los ejercicios siguientes y mientras no se haya aprobado balance final de liquidación dentro de los meses siguientes a la fecha de la aprobación del balance de liquidación para la Junta General. Y aquí tenemos ejemplo de plazos de dictamen por fusiones, ¿verdad? Dice obligado a dictaminarse la resultante o subsistente con base al artículo 131 del código. Fusión o transformación. Ejercicio dictaminado. El 12 si corresponde al ejercicio en el cual se emitió. Deberá de hacerlo el 28 de agosto del 2013. Ahí está bien claro, ¿verdad? Aquí hay sobre procedimientos técnicos a cumplir por el auditor fiscal y habla sobre las NECOT. Dice, obtener un entendimiento de las obligaciones formales y sustantivas de las leyes tributarias. Aquí está hablando una parte de competencia, conocer las obligaciones formales y sustantivas de cada uno de los impuestos. Por ejemplo, hay obligaciones que solo son de formales, por ejemplo, informar el cambio de dirección de una entidad o de un sujeto auditado. El no hacerlo es un incumplimiento, una obligación formal. No informar en la declaración de IVA la anulación de alguna factura o el extravío de registros fiscales. También se obliga a planear y supervisar el trabajo de auditoría. Considera
porciones relevantes, el control interno sobre los cumplimientos tributarios, obtener evidencia suficiente, incluyendo pruebas de cumplimiento, considerar eventos subsecuentes. Si ustedes pueden observar, es como que estamos escuchando lo que norma las NIAs. Voy a entrar a lo que es la ANACOT para poder hacer una lectura de ella. También este documento lo he dejado ahí para que ustedes lo puedan consultar. Y vamos a ver. Aquí está. Consejo de la Vigilancia y la Profesión. Resolución 12, emitida la norma de aseguramiento. Y dice así. Aquí están los considerando. Por tanto, resuelve. Y está el índice. Dice objetivo y el alcance. Vamos a ir a ver el objetivo y alcance de las NACOT. Y hay un glosario, en la introducción. Objetivo y alcance. Esto es como que estén leyendo tengan la lectura de las normas emitidas por el IAI para auditorías internas. Aparte de que van a aplicar las NIAs, van a aplicar esta normativa. ¿Y cuál es el objetivo y el alcance? El objetivo de esta norma es establecer los principios básicos y los procedimientos esenciales, así como proporcionar la orientación para la realización por parte de las firmas de auditoría para un adecuado desarrollo de la auditoría fiscal. Por su naturaleza, la auditoría fiscal es una auditoría destinada a la auditoría de estados financieros. La auditoría fiscal, tal como se define la legislación salvadoreña, es aquella en la cual el auditor fiscal nombrado debe emitir un dictamen e informe sobre el cumplimiento o no cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y sustantivas a cargo del contribuyente. Entonces, en conclusión, el objetivo y alcance de las auditorías, de esa norma, perdón, es establecer los principios básicos. Y yo ya les he definido qué es básico. Básico es no es lo mínimo, es lo esencial. Es la piedra angular donde usted va a descansar su opinión y los principios esenciales, así como proporcionar orientación para el trabajo de auditoría. Después dice relación de la ANACOT con el manual de procedimientos internacionales de control de calidad, auditoría, revisión, otros encargados de aseguramiento y servicios relacionados emitidos por el IFAC. Aquí les voy a recomendar que por favor vayan a estudiar la NCC1, que es la norma de auditoría internacional relacionada con el control de calidad de los despachos de auditoría. El auditor fiscal debe cumplir con la ANACOT. O sea, esta norma le está diciendo, mire, señor auditor, usted debe cumplir con la norma de aseguramiento. Cuando realice un encargo de aseguramiento sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de un contribuyente, siendo este distinto de su auditoría o de una revisión de información financiera histórica. La ANACOT debe interpretarse considerando el marco internacional de los encargados de aseguramiento, marco de aseguramiento del NIEA 3000, que define y describe los elementos y objetivos de un encargo de aseguramiento identificados los encargados de lo que se aplican las NIEA. Otras normas comprendidas en el Manual de Procedimientos Internacionales de Control de Calidad, la NCC1. Revisión, otros encargados de aseguramiento y servicios relacionados emitidos por IFAC. Puede referirse a cuestiones aplicables a todas las materias objeto de análisis o ser específicas para una determinada materia
tributaria objeto de análisis, a pesar de que la NIA no son aplicables exclusivamente a los encargados cubiertos por la ANACOT, pueden sin embargo ofrecer orientación a la firma que han sido nombrados para realizar las auditorías fiscales. Por ejemplo, cuando el auditor pretende definir materialidad, NIA 320, que ya le hemos visto también, evaluar el riesgo en la NIA 315, responder a los riesgos en la NIA 330, determinación de muestras en la NIA 530, obtener representación escrita del contribuyente, que es la NIA 508, entre otras, ¿verdad? Así van relacionadas las NIAs con la ANACOT. Y aquí se vuelve a amarrar el código de ética, requerimientos éticos. El auditor fiscal debe cumplir los requerimientos del Código de Ética Profesional para auditores y contadores emitidos por el Consejo de la Vigilancia y la Profesión de la Contabilidad Pública y la Auditoría. El Código de Ética Profesional para auditores y contadores proporcionará principios generales. O sea, es donde usted tiene que establecer la conducta profesional bajo los principios generales. Un marco de referencia ético, o sea, aquí le está estableciendo su marco profesional, su actuación como contador público, que los miembros del equipo de los encargos, las firmas y las firmas pertenecientes a una red, utilizan para identificar amenazas a la independencia y a otros requerimientos éticos. Ahí arriba, anteriormente hablamos de las amenazas, ¿verdad? Amenazas a la ética. Para evaluar la significatividad de dichas amenazas e incumplimientos éticos. Si estas son algo más que la claramente insignificante, para identificar y aplicar salvaguardas para eliminar dichas amenazas o reducirlas a un nivel aceptable, de tal forma que los principios no se vean comprometidos. Ok, aquí habla del requerimiento de independencia y dice lo siguiente: no se prestará servicio de auditoría o aseguramiento sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias por una misma firma cuando ésta también preste los servicios fiscales. Asimismo, cuando la firma provea al contribuyente servicios de compilación de estados financieros o la preparación de sus declaraciones tributarias, o en todo caso, la firma no presentará el servicio de auditoría o aseguramiento sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias cuando realice actividades o preste servicios que conforme al Código de Ética Profesional para auditores y contadores existan amenazas a la independencia y que no se resuelvan con ningún tipo de salvaguarda. Ok, aquí hay algo muy claro. En muchos despachos llevan la auditoría fiscal y la auditoría financiera, pero aquí está estableciendo aquellos despachos que llevan la contabilidad del contribuyente y además que se les pide que lleven la auditoría. Eso no se puede con base a esta norma, ¿verdad? Es improcedente. También habla sobre control de calidad. Aquí está la NSC 1 que les comentaba. NICC, la NSC 1. Habla sobre la aceptación y continuidad del encargo. Ya hemos leído algo también en la NIA. Habla sobre los acuerdos de los términos del encargo. Hay que definir el encargo, ¿verdad? Enfoques generales del encargo. También está la fase del dictamen. La fase del dictamen e informe fiscal. En esta fase el auditor fiscal deberá realizar las siguientes actividades. Aquí es como que están los pasos a seguir para documentar una auditoría.
Evaluación final de la evidencia de la auditoría a fin de tener seguridad suficiente sobre los hallazgos de auditoría y los efectos en el informe fiscal. Preparación del dictamen y al compilar la evidencia requerida para los procedimientos de auditoría. La firma deberá considerar que el informe fiscal se consigna un resumen de los procedimientos ejecutados. Está la valoración de riesgos y la planificación de la auditoría. Ok, también he dejado en la parte del aula virtual, he dejado los modelos de dictámenes, que los tenemos acá. Acá ustedes pueden observar los modelos de dictámenes. Estos son simples modelos. Y está el formato sugerido de dictamen con apartados sobre exámenes de operaciones con sujetos relacionados y paraísos fiscales con opinión de cumplimiento. O sea, sería el primer dictamen, ¿verdad? El segundo tipo de dictamen sería formato sugerido de dictamen con apartados sobre examen de operaciones con sujetos relacionados y paraísos fiscales con opinión de incumplimiento. Hay cumplimiento e incumplimiento con sujetos relacionados sujetos relacionados en paraísos fiscales. Y está el formato sugerido de informe fiscal con apartado sobre examen de operaciones con sujetos relacionados y paraísos fiscales con resultados de cumplimiento. Y está el formato sugerido de informe fiscal cuando el contribuyente no tiene operaciones con sujetos relacionados y paraísos fiscales y existe opinión de cumplimiento. Pero también está el otro, que es formato sugerido de información fiscal cuando el contribuyente tiene operaciones con sujetos relacionados en paraísos fiscales y existe opinión de cumplimiento. En ese sentido, podemos llegar a definir que el auditor puede estar al frente de 1, 2, 3, 4, 5 tipos de dictamen fiscal. Entonces, si aquí tenemos una introducción del dictamen, ¿verdad? Y el dictamen inicia con este formato. Hoy está todo esto está automatizado en la página del Ministerio de Hacienda. Antes uno lo hacía, todo esto lo hacía, lo imprimía, lo anillaba, lo iba a dejar al Ministerio de Hacienda. Hoy no, hoy todo es virtual. Usted sube su dictamen. Claro, el dictamen lleva los mismos párrafos. Si usted se fija acá, el dictamen lleva un párrafo introductorio que dice: hemos examinado el cumplimiento por parte de X contribuyente con un número de identificación tributaria de las obligaciones tributarias contenidas en la ley del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles y la prestación de servicios, ley de impuestos sobre la renta, código tributario y sus respectivos reglamentos. Y si hay alguna ley adicional como ad valorem, alguna impuesto especial, se agrega acá. Y su respectivo por el ejercicio impositivo terminado el 31 de diciembre del 2019, si fuera 2019, ¿verdad? La presentación razonable del balance general adjunto, se pone el nombre del contribuyente, al 31 de diciembre de 2019, y los correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo para el año que termina en esa fecha.
de conformidad al marco de referencia de normas contables. Aquí va el marco de normas contables, aquí se le pone de conformidad con las normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, incluyendo los anexos del 1 al 14, al 8, dependiendo los tributos y los anexos que toque hacer en la auditoría, que se acompañan, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias antes indicadas, son responsabilidad de la administración de el nombre del cliente. Nuestra responsabilidad consiste en expresar opinión sobre el cumplimiento por parte de, otra vez el nombre del contribuyente, basado en nuestro examen. Y aquí está un párrafo de alcance. Dice, nuestro examen fue realizado de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Cuidado que hagan auditorías y no cumplan con las normas, ¿verdad? Aquí ustedes se están comprometiendo a que el examen fue realizado de acuerdo a todas las familias de las NIAs emitidas por la Federación Internacional de Contadores, IFAC, por sus siglas en inglés, y las normas para la auditoría de cumplimiento de obligaciones tributarias emitidas por el Consejo de la Vigilancia de la Prevención de la Contabilidad Pública y la Auditoría de El Salvador. Quiere decir que vamos a cumplir con NIAS y vamos a cumplir con ANACOT. Por consiguiente, incluye el examen en base a pruebas selectivas de la evidencia que respalda el cumplimiento por parte del contribuyente, el nombre de la empresa, de obligaciones antes indicadas. Además, efectuamos aquellos otros procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias, incluyendo la verificación de existencia de operaciones realizadas con sujetos relacionados o con sujetos domiciliados, constituidos, ubicados en países o estados territorios con regímenes fiscales preferentes o de baja o nula tributación o de paraísos fiscales. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir nuestra opinión. Nuestro examen no proporciona una determinación o resolución legal sobre el cumplimiento el nombre del contribuyente con las obligaciones tributarias específicamente en el primer párrafo de este dictamen. Está un párrafo de opinión. Y dice así, en nuestra opinión, el contribuyente cumplió en todos los aspectos importantes con las obligaciones tributarias referidas en el primer párrafo para el año terminado el 31 de diciembre de 2019. Párrafo de énfasis e explicación. Ver nota al pie de página. Aquí, en el pie de página, dice lo siguiente. En cumplimiento de la obligación del auditor de reflejar un dictamen, informe fiscal, el cumplimiento o no de las obligaciones tributarias y sustantivas de acuerdo al artículo 130, inciso segundo del Código Tributario, lo cual implica divulgar la divulgación de los incumplimientos. La posición legal no limita que solo divulguen los incumplimientos importantes o materiales. En consecuencia, aún técnicamente no afecta la opinión del cumplimiento. También debe divulgarse los incumplimientos no materiales recomendados para dicho efecto. En un párrafo debemos decir después del párrafo de opinión o una posible relación de dicho párrafo. Ejemplo, acá podríamos poner un párrafo de énfasis explicando que el contribuyente presentó una declaración de IVA. Esa declaración de IVA, usted al examinar todos los registros y los controles tributarios, llegó a establecer que tenía una diferencia a favor del fisco o de la administración tributaria. Al momento de hacer el seguimiento de ese incumplimiento, le explica que esa declaración ha sido modificada y se pagó lo que era para el Ministerio de Hacienda, más posibles multas por
e intereses, ¿verdad? Entonces, al evaluar, la empresa cumplió, pagó su multa, pagó el interés, cumplió con todas las obligaciones formales y sustantivas, pero es necesario dejar documentado en este párrafo que aunque no afecta la opinión, sucedió algo. Este dictamen es solo para información del Ministerio de Hacienda y no nombre del contribuyente y no puede ser utilizado para otros propósitos. Este dictamen es exclusivamente para el Ministerio de Hacienda y no puede ser utilizado para ir a establecer, a ir a tramitar un crédito. La situación financiera ante un acreedor. Entonces, hasta aquí podríamos llegar en esta clase. Vamos a, como esta es la última reunión que tenemos del ciclo, les recomiendo que estudien la familia 800 de las normas internacionales de auditoría y que lean todo el material de auditoría fiscal para que puedan presentar su examen parcial a la fecha que corresponde, que sería el próximo sábado, y poder finalizar con éxitos este ciclo. Los animo a que continúen con su proceso de educación. Ya la universidad ya tiene habilitada la inscripción para el ciclo 2020. Soliciten la información a los lugares donde correspondan para que puedan ustedes tener acceso a la información de cómo va a ser el proceso de matrícula, cómo se va a tratar, si va a ser, vamos a iniciar presencial, si vamos a iniciar virtual o cómo se va a tratar. Cualquier duda, ahí está el chat del WhatsApp o sería fabuloso que utilicen los foros, porque en los foros sí queda documentadas sus preguntas. Los felicito, han sido un grupo muy excelente, los animo a que, así como se han mostrado gran interés a la hora de ir a adquirir nuevos conocimientos para la profesión que ustedes están auditando, sigan adelante en su proceso de desarrollo. Espero en Dios muy pronto ver los que se están graduando como licenciados en Contaduría Pública, que han sido un grupo fabuloso. Espero volverlos a encontrar en otras materias y les deseo mucha suerte a la hora del parcial. Un gusto.